Vamos a partir. Bueno, muy buenos días. Tenemos el agrado de darle la bienvenida a este conversatorio sobre el tema tributario. Solamente agradecer a Elías y a Cristian, nuestros ilustres colaboradores en esta tarea de reflexión sobre el ámbito tributario de tanta importancia para nosotros siempre en el comercio, los servicios y el turismo, y en esta temporada en que se verifica la operación renta y el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. También analizar lo que han sido las iniciativas del gobierno en materia de diferir los compromisos tributarios para muchos de nosotros, empresas pymes. La idea es que Elías y Cristian puedan hacer sus exposiciones en los próximos minutos y que este sistema Zoom, que está operando por razones de todos conocidas y que ha sido muy exitosa la metodología de la Cámara, tenga un moderador y que a través de ese sistema interno podamos ir haciendo las preguntas por escrito y los panelistas las irán resolviendo. Nada más que darles la bienvenida, decirles que nuestro gremio ha estado todo este tiempo en una campaña de doble efecto, que ha sido, por un lado, garantizar el compromiso del comercio en esto de frenar la curva, como lo hemos llamado en nuestra convocatoria pública, y creo que hemos hecho una contribución importante en ese sentido a través de la introducción de protocolos, de buenas prácticas en los comercios esenciales y también en lo que dice relación con el comercio no obligado a cuarentena por parte de la autoridad, el comercio que ha seguido funcionando. Hoy día el Ministerio de Economía ha subido a su página este protocolo que ha consensuado con nosotros, lo ha hecho oficial, cosa que nos parece muy bien. Estamos en esa lucha, en esa tarea con la pandemia, pero también estamos abocados a volver al trabajo. Queremos que con todas estas herramientas nuestro sector pueda retornar a la actividad. Eso es lo que necesitamos como país, con prudencia, de manera gradual, entendiendo que el bien principal a preservar es la salud de la población, pero retornar a la actividad. Y el tema tributario es muy importante en ese contexto. En la medida que haya actividad económica, va a haber generación de impuestos y obligaciones tributarias, las que por supuesto siempre hemos querido cumplir. Nada de lo que está haciendo el país, el tremendo esfuerzo social y fiscal, se financia si no es a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, esta charla o esta conversación que va a iniciarse en unos minutos más, tiene una importancia enorme para nuestro gremio. Queremos darle a ustedes todo el sustento, toda la asesoría, toda la apoyo legal para que atiendan sus consultas y que sea esta una conversación lo más interactiva posible. Así que yo sin más dejo a Sebastián, que entiendo que va a ser de moderador. Yo voy a estar conectado para aprender mucho de estos ilustres y muy cercanos panelistas a nuestro gremio. Sebastián hará las presentaciones del caso, yo solamente quería darles este saludo con estos pequeños conceptos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos pasando los 70 asistentes, según nuestro registro. Había más de 100 inscritos para participar, ya irán llegando en los próximos minutos. Que tengan una muy provechosa mañana de reflexión y análisis en el tema tributario. Muchas gracias, Sebastián, te dejo con la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados hoy día en este conversatorio que hemos organizado con el apoyo de nuestros colaboradores de ACTEM de OIT, del Centro MIPYME Cumple de la CNC, de Villarroel Lecaros y Aste Abogados, estudio legal del cual forma parte uno de nuestros relatores de hoy, quien además es presidente de nuestra comisión tributaria, Cristian Aste, y también agradecemos a Casanova Consultores, oficina de nuestro otro relator de hoy, que también es integrante de la Comisión Tributaria de la CNC, Elías Casanova, a quienes desde ya agradecemos por el apoyo que están brindando en este complejo escenario que estamos viviendo como país. Creemos que este tipo de aportes resultan de mucha utilidad para las empresas, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no cuentan con los medios para asesorarse profesionalmente
y aterrizar contenidos tan técnicos como los tributarios contables, por lo cual este tipo de actividades representan la manera que tienen hoy en día para poder conocer con mayor profundidad de estos asuntos y temas. Bueno, este conversatorio consta de una primera parte en la que se va a exponer sobre el régimen tributario aplicable a las pymes y sobre la operación renta y los principales cambios que ésta ha experimentado producto de las últimas modificaciones que sufrió la ley tributaria. Esta presentación estará a cargo del relator Elías Casanova y va a tener una duración aproximada de 40 minutos. La segunda parte incluye temáticas vinculadas al marco conceptual de la reforma tributaria y los principales cambios en general, y luego, como último tema, las medidas económicas adoptadas por el gobierno en materia económica y tributaria por el COVID-19. También la duración se estima cercana a los 40 minutos y estará a cargo del relator Cristian Aste. Finalmente, la parte final consistirá en una ronda de preguntas del público que tendrá una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro primer relator de hoy día, el señor Elías Casanova, que es de profesión contador auditor, contador general, posee un magíster en tributación en la Universidad de Chile, magíster en dirección y gestión tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además posee un curso de posgrado en Derecho Tributario Internacional y Europeo en la Universidad de Maastricht, Bélgica. Tiene diplomados en Planificación y Gestión. Bueno, parece que nuestro amigo Sebastián, son los gajes del oficio Zoom del teletrabajo. Se le cayó la conexión. Yo estaba presentando a Elías. ¿Aló, Sebastián? ¿Estás de nuevo ahí? Ah, ya, es que yo había tomado la palabra porque te quedaste mudo un rato. Ya, dale. ¿En qué parte me quedé mudo, presidente, que no estaba en la presentación de Elías? ¿Hola? ¿Me escuchan? Se escucha bien, sí se escucha bien, Sebastián. ¿En qué parte estaba cuando se quedó mudo? En la parte de la presentación de Elías Sebastián. Sí, continúa con eso mientras Sebastián comparte su presentación. Perfecto, bueno, actualmente Elías es director académico del Magíster en Tributación de la Universidad Mayor. Elías es relator permanente de charlas y seminarios de tributación en organismos con y sin fines de lucro. Asimismo ha sido profesor en diplomados y magíster en la Universidad de Chile y Universidad Mayor en los módulos de reorganización empresarial y regímenes tributarios respectivamente, y actualmente forma parte de la Comisión Tributaria de la CNC, como señalé anteriormente. Es asesor del Colegio Nacional de Contadores de Chile, en cuyo caso ha sido representante ante el Servicio de Impuestos Internos para evaluar y analizar la operación renta. Y es socio del Instituto Chileno de Derecho Tributario. Le cedo la palabra a Elías para que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al presidente de la Cámara Nacional, don Manuel Melero, y por la consideración también al presidente de la Comisión Tributaria, Cristian Aste. Un saludo también a los colegas que están conectados, a los alumnos de la Universidad Mayor, ¿verdad? Y a los socios y gremios integrantes de la Cámara. Sí, la idea trataré de ser lo más escueto posible, de que esto de alguna manera
se pueda ir comprendiendo, con algunos puntos que son interesantes irlos revisando. Nuestra agenda de hoy será revisar un poco los cambios de la operación renta y la nueva tributación del régimen ProPyme, digamos, donde está, ¿verdad?, la gran parte y la gran mayoría de las empresas en Chile. ¿Sí? Respecto de los cambios de la operación renta, en general no ha habido mayores cambios respecto del año anterior. El año anterior, ¿verdad?, y el año más atrás, del AT 2018, hubo varios cambios con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, ¿sí? Y a continuación se ha ido manteniendo un poco ese tratamiento. Este año en particular, el AT 2020, respecto a los cambios que han ocurrido, sí ha tenido unos problemas más que de fondo, ha sido de forma, que tiene que ver con los plazos, ¿verdad?, que tiene que ver con la implementación, dado este problema que hemos tenido con el COVID-19. La verdad que el gremio también, y un saludo también en especial a los colegas nuevamente contadores que estén conectados, que siempre ellos confluyen en este tipo de cosas y este tipo de seminarios, donde han hecho, ¿verdad?, un llamado para que se flexibilicen un poco los plazos, y de alguna manera eso, que sepan también los gremios pymes, a los cuales forman parte en la Cámara, que eso de alguna manera no ha sido así. Se postergaron los pagos, se postergaron, ¿verdad?, algunas obligaciones, pero las declaraciones de renta y las declaraciones juradas, la verdad que la extensión de los plazos ha sido bastante escueto, y eso ha sido de alguna manera un problema. Y eso solamente dedicarle algunos segundos a ese punto que tiene que ver con la operación renta, porque insistimos, ¿verdad?, que la operación renta comienza con las declaraciones juradas, la trabajan, ¿verdad?, los profesionales contadores, y eso de alguna manera estamos como al medio, entre la autoridad, ¿verdad?, y las pymes. Entonces es súper importante elevar el punto de lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, que las obligaciones accesorias al final parecen ser más importantes que la obligación principal, que es el pago de los impuestos. Así que ese es un punto importante que lo dejo plasmado y se ha dicho en todos lados, en los diarios, ¿verdad? Y en todos lados se ha dicho que el problema, ¿verdad?, de los plazos y de cumplir ha sido una verdadera odisea. Y eso, digamos, como introducción de la operación renta 2020, ¿sí? Podríamos ampliar y hablar mucho más sobre el tema de la operación renta, en el sentido de que ya el formulario 22 no dejó de cumplir su rol principal, sino que son las declaraciones juradas, las cuales se presentan en el mes de marzo, ¿verdad? Se ampliaron las declaraciones juradas hoy día. Todos sabemos que ya hay 3 o 4 declaraciones juradas que son sumamente importantes, y de alguna manera relegaron el rol que tenía el formulario 22. Bien, dicho esto, y en la fecha que estamos, hoy día estamos frente a lo que es la operación renta, y donde obviamente se presenta el formulario 22, el cual viene con toda la gama, ¿verdad?, de información que se presentó en las declaraciones juradas, ¿sí? Por tanto, si fallan las declaraciones juradas, va a fallar también el formulario 22. Dicho eso, ahí tenemos una agenda que es la que vamos a revisar, de alguna manera, insisto, con los tiempos que eso amerita. Tenemos los retiros desproporcionados, vamos a conversar un poco de eso, que eso ya entró en vigencia el 3 de julio del 2019, diferencia en el capital propio tributario que se puede presentar en la AT 2020 y AT 2021, es decir, ahora, este año, ahora se puede presentar esa diferencia de capital propio tributario, lo cual ha sacado bastante roncha. El tratamiento que tiene esta diferencia de capital propio tributario es realmente unas dudas que existen en el mercado, y aquí vamos a intentar un poco, o por lo menos dar la opinión respecto de este artículo 32 transitorio, que tiene que ver con haber informado erróneamente el capital propio tributario, y se puede regularizar ahora en esta operación renta. También hay otro cambio que tiene que ver con la depreciación acelerada, que también impacta en esta operación renta.
El resto de la información se mantiene muy constante, no ha habido cambio, como decía en algún momento, y eso obviamente lo vamos a saltar, simplemente nos vamos a enfocar en los cambios sustanciales que esto puede provocar. Y luego el tema de fondo, que es el régimen ProPyme, ¿verdad?, que está en el artículo 14, letra D, donde se establece, ¿verdad?, la tributación de estas empresas que de alguna manera el legislador ha llamado, ¿verdad?, que son empresas pequeñas, a diferencia de las empresas más grandes, ¿sí? Como visión general, tenemos que la ley 21.210 estableció 3 regímenes tributarios frente a esta oleada, ¿verdad?, de crítica de tener tantos regímenes tributarios. El legislador nuevamente volvió a resumir y a refundir en los mínimos regímenes tributarios que existen. Tenemos el régimen 14A, a los cuales no nos vamos a referir en esta oportunidad, que son las empresas grandes. Tenemos el régimen 14D número 3, el régimen ProPyme, y el régimen 14D número 8, que es el régimen de transparencia. Vamos a revisar, ¿verdad?, los últimos 2 regímenes tributarios, pero a modo de comparación, tenemos, ¿verdad?, el régimen general, como su palabra lo dice, ahí se agrupan todos los contribuyentes, no tiene requisitos de entrada, su tasa de impuestos del 27% en base a retiro, su determinación de su resultado tributario es del 29 al 33 de la ley de la renta, y sus créditos son con restitución, es decir, se mantiene muy similar a como el régimen 14B, antes, al 2019, el 14 letra B, donde tributaban las empresas más grandes. Tenemos el régimen 14D número 3, donde están el régimen ProPyme. Esta es una mezcla, ¿verdad?, entre la tributación de la empresa grande y la empresa pequeña. Es una suerte de fusión, digamos. Sí tiene restricciones de entrada, los vamos a revisar, que son básicamente el nivel de venta que tiene cada contribuyente, su tasa baja del 25%, es en base a retiro, ¿sí? Es decir, los propietarios, si retiran, son contribuyentes de impuestos finales, si retiran, van a pagar impuestos, en tanto esos retiros, ¿verdad?, provengan de rentas afectan. Determinan una RLI especial. Eso es súper importante, no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero la determinación de la RLI es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de el antiguo 14 ter C, el legislador en esta ley 21.210 establece en el artículo 14 letra E, que fue donde se modificó, ¿verdad?, donde estableció el beneficio, señala que se entenderá la renta líquida imponible la que se determine de acuerdo al título 2 y los regímenes de ProPyme, 14D3 y 14D8, no la determinan en base al título 2, sino que la determinan en base al título 1. Por lo tanto, ahí, a mí, personalmente, me genera una confusión, que de alguna manera uno entiende que eso lo va a solucionar el Servicio de Impuesto Interno, pero queremos ver qué argumento legal, fundamento legal se va a esgrimir para señalar, ¿verdad?, que estos contribuyentes tienen el beneficio del ex 14 ter C, que es la rebaja del 50% de la RLI que se entiende invertida. Súper importante el tema de la RLI especial. Y tienen los créditos sin restitución. Sabemos que los créditos, ¿verdad?, son con restitución y sin restitución. Y luego nos vamos al 14D número 8, régimen de transparencia, donde también tiene restricciones. La tasa del impuesto de primera categoría es 0, ¿verdad? Se atribuye la renta, en el sentido de que, de la forma que lo conocemos todos, la renta que se genera a nivel de empresa, ¿verdad?, se entiende inmediatamente atribuida a los dueños, paga, ¿verdad?, sobre la misma base imponible. También determina una RL especial, y como no paga impuestos de primera categoría, tampoco tiene crédito, ¿sí? Bien, eso a modo de introducción, que me va a servir mucho para cuando hable del régimen ProPyme. Me voy a atender mucho a este breve resumen que acabo de hacer para, obviamente, optimizar los tiempos. Cambios relevantes, ¿verdad?, en la operación renta, que era más o menos lo que habíamos conversado. Los retiros desproporcionados al REX, dice, a contar del 3 de julio. Eso está en el artículo 39 transitorio de la ley 21.210, que es la de la reforma tributaria, ¿sí?
Esto súper importante señalar que si bien los retiros desproporcionados no forman parte directamente de lo que es la operación renta, va a tener incidencia en las declaraciones que ustedes hagan ahora en la declaración, en la operación renta, porque los retiros se van a, ¿verdad?, a declarar, se van a manifestar al Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad?, en esta operación renta. Por lo tanto, hay que tener especial atención cuáles van a ser, ¿verdad?, las distribuciones que van a hacer los socios que estén relacionados, que ya lo vamos a ver al tiro, ¿verdad?, a este registro REX que se compone del impuesto sustitutivo al FUT. Es decir, aquella empresa cuyos propietarios estén directa o indirectamente relacionados, ¿verdad?, y que hagan distribuciones distintas a su participación en el capital, ¿verdad?, respecto de este impuesto único sustitutivo al FUT, el Servicio de Impuesto Interno va a poder establecer, va a poder exigir razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales, administrativas, etcétera, para preguntar por qué la distribución que se hizo distinta a la participación en el capital, ¿verdad? También establece cuáles son los relacionados. Los relacionados son los cónyuges, los convivientes civiles y los parientes ascendientes o descendientes hasta en su segundo grado. Y eso básicamente son las family office, ¿verdad? Donde hay empresas, ¿verdad?, cuyos propietarios están todos relacionados. Entonces, claro, esto de alguna manera es como un cambio de criterio, un cambio de reglas del juego, donde en algún momento a ti te ofrecieron, ¿verdad?, el pago del impuesto sustitutivo al FUT y tú podías retirarlo sin límite, sin orden de prelación, pero ahora, ¿verdad?, te dicen, ok, tú puedes retirar y continuar con los requisitos, pero ya no es tan de acuerdo a la autonomía de la voluntad, sino que en base a la participación en el capital, donde el servicio puede cuestionar. ¿Qué pasa si el servicio cuestiona, ¿verdad?, y carecen de razones para hacer la distribución? Bueno, la empresa que le distribuye a un contribuyente de impuesto global complementario, es decir, a usted, una persona natural, la empresa tendrá que pagar un 25% sobre el exceso que de ello provenga, ¿sí? Es decir, si el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, cual padre de familia determina que la distribución que ustedes están haciendo es muy sobre el exceso, ¿verdad?, sobre la participación en el capital, entonces va a aplicar un 25%. ¿Y eso cuándo lo va a saber el Servicio de Impuestos Internos? En esta operación renta. En esta operación renta es cuando el Servicio de Impuestos Internos va a saber, ¿verdad?, que usted hizo una distribución excesiva. Bueno, si tengo contribuyentes de primera categoría, no son contribuyentes de impuestos finales, sino que son contribuyentes de primera categoría, empresas, por ejemplo, o empresarios individuales, potencialmente, según lo que establece la ley, no está el castigo del 25% para ese contribuyente, sino que pierde la libre disponibilidad en el orden de prelación. Es decir, el impuesto sustitutivo al FUT, siendo una renta de libre disponibilidad, en este caso perdería esa libertad, ¿verdad?, como renta, y se considera un ingreso no renta de forma normal y común, y por lo tanto, si me lo quiero llevar, tengo que llevar primero el RAI, me tendría que llevar el RAI primero y luego el REX. Ese sería como el castigo que tendrían estas empresas, ¿sí? Y ahí está el texto, ¿verdad?, donde establece lo que acabamos de señalar. Y luego la diferencia en el capital propio tributario, que eso está en el artículo 32 transitorio, donde nosotros, ¿verdad?, pedimos muchas explicaciones, ¿verdad?, que se aclarara un poco más este asunto, de qué se trataba. Alguien me pidió que dijera específicamente que esto es una opción, a pesar de que está en la ley, ¿verdad?, ahí está en rojo, dice con el objeto de solucionar diferencias de impuestos, en rojo, súper importante, cuyo origen, ¿verdad?, corresponda a diferencia en el capital propio tributario, informador servicio, dice, se podrá ejercer las opciones. Entonces, esto es una opción, no hay que desesperarse, ¿verdad?, en este asunto, sino que son solamente opciones que estableció el legislador para regularizar esta diferencia, ¿verdad?, de impuestos. Y también importante señalar que se tienen que tratar
tratar de diferencias de impuestos, es decir, no basta con que efectivamente tú hayas informado, como dice la ley, que se hayan informado erróneamente el capital propio tributario. Si ese informe, si esa información que yo establecí en el código 645 del formulario 22 es erróneo, pero esa diferencia no me generó una diferencia de impuesto, yo no estoy afecto a esta tributación. Y eso es súper importante dejarlo claro, digamos, desde el contexto del tenor de la ley, ¿cierto? Porque parte diciendo que hay diferencias de impuestos, es decir, yo reconozco que tengo diferencias de impuestos. Es como una declaración voluntaria, ¿verdad? Donde digo, donde ningún control del Servicio de Impuesto Interno en este sinfín de declaraciones juradas, ¿verdad? Muchas declaraciones juradas, en las facturas de compra electrónica, facturas de venta electrónica, de remuneración, honorario, renta líquida imponible, ¿verdad? La 1923, las declaraciones juradas, todos los controles y arsenal, ¿verdad?, de facultades que tiene la autoridad para determinar mis diferencias de impuestos, todo eso falló. Entonces, en el caso de que, a pesar de todo eso, me falló, si usted sabe que tiene diferencias de impuestos, decláremela. Entonces, claro, lo que pasa es que la inmensa mayoría de las pymes no tienen diferencias de impuestos. Lo que sí pueden tener es errores en la determinación del capital propio tributario, producto, ¿verdad?, de desconocimiento, aplicación incorrecta, corrección monetaria, ¿verdad?, errores humanos en que yo informo el capital propio tributario, en vez de 1 millón, informé 1.200.000 y me equivoqué, pero eso no me genera necesariamente una diferencia de impuestos. Por lo tanto, es súper importante aquello, y también que son opciones, porque en el futuro seguramente nos vamos a encontrar con que la autoridad o algún fiscalizador nos podría decir, oye, tienes malo el capital propio tributario, lo informaste mal, entonces te voy a aplicar los impuestos que genere. No, eso es una opción, y además, insisto, si no generó diferencias de impuestos, no tengo la obligación de declarar, sino que solamente rectificar. ¿Cuándo se va a generar, verdad, el cobro de los impuestos que establece la ley en este caso? ¿Verdad? Lo va a generar en los siguientes situaciones. Pero antes de eso, bueno, las diferencias en el capital, dice la norma, se pueden generar cuando existe falta de reconocimiento de anticipo, ¿verdad? Aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo y procesos de reorganización empresarial. Como decía, el objetivo es solucionar diferencias de impuestos. No se aplicará multa ni fiscalización posterior. Eso es súper importante, porque, bueno, eso Cristian tal vez lo podría seguramente ampliar en caso de que haya tiempo o estudiar en un futuro. La autoridad cuando entrega su facultad de fiscalización, está entregando un poder súper importante. Está prácticamente cediendo su potestad. Entonces, el hecho de que la autoridad ceda parte o no parte, sino el total de su potestad, es un hecho tremendamente relevante que hay que considerar. Es decir, basta que tú rectifiques tu capital propio tributario y eso te genera un impuesto, 100.000 pesos, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno frente a esta norma nunca más te puede revisar ni si estuvo bien ni si estuvo mal esa partida. Entonces también uno lo ve con ojos, ¿verdad?, de cuestionamiento este efecto. Bien, y vamos cuando se genera diferencias de impuestos, y la norma cuando uno lo revisa, y es lo que uno se va a encontrar en el AT, seguramente Operación Renta AT 2020 o AT 2021, ya el AT 2020, no sé si alguien se atreverá a declarar ahora estas diferencias de impuestos con todo lo que está pasando, yo creo que no, por lo menos en las pymes. ¿Cuándo se va a generar diferencias de impuestos? Insisto, se pueden generar diferencias de impuestos tanto en la empresa fuente como, ¿verdad?, esa diferencia de impuestos que se va a generar en la empresa fuente va a desembocar también en los propietarios. Entonces, en la empresa fuente puede existir, a través de esta diferencia, este no reconocimiento de ingresos, donde yo sé que no declaré, ¿verdad?, mi ingreso, y eso tiene efecto, ¿verdad?, en el propio capital propio tributario, un mayor pago de impuestos de primera categoría. Por esta
por esta inclusión, ¿verdad?, de estos ingresos que no declaré, entonces me va a generar un mayor pago de impuesto de primera categoría. Ese mayor pago de impuesto de primera categoría, ¿verdad?, lo debo alojar en el SAC. Producto de esta modificación también me podría generar un menor pago de impuestos de primera categoría, es decir, me equivoqué en el capital propio tributario, en el reconocimiento de algunos ingresos no eran tales, eran menos, por tanto, el impuesto de primera categoría que pagué de más se va a tratar como impuesto de primera categoría voluntario. Y todo esto, como ustedes ven ahí en la pantalla, se podrá rectificar en el formulario 22 AT 2020 y AT 2021. Me imagino, ¿verdad?, qué pasa en el caso del impuesto de primera categoría voluntario, es decir, un contribuyente que diga, oye, yo pagué de más impuesto de primera categoría, el servicio no te puede revisar, el servicio no te podría fiscalizar. Es una pregunta, porque dice la norma que en caso de que usted regularice esta diferencia, el servicio se inhibe de fiscalizar, ¿verdad?, posteriormente, fiscalizar los montos, lo que corresponda. Entonces me imagino que una empresa que tenga un menor pago de impuestos de primera, lo deje alojado como crédito, el servicio tendrá las facultades para revisar eso. Si la misma norma dice que no lo puede revisar, bueno, son dudas que tengo. Naturalmente que uno cree que eso no es así, el servicio lo puede revisar, pero la norma dice que no puede revisar. Entonces, no entiendo. Los propietarios, ¿verdad? Depende de los propietarios. Empresas 14A, digamos, empresas normales con vigencia, va a tener un tratamiento especial en uno u otro caso. Y aquí se nos viene un poquito, voy a tratar de ser lo más coloquial posible en los términos, pero básicamente acá, ¿cuándo se genera una diferencia de impuesto? Cuando yo tengo un RAI y tengo un REX. Si yo no tuviese REX, si yo solamente tuviese RAI, no tengo diferencias de impuesto. Eso es súper importante también tenerlo claro, y eso tiene que ver con las críticas que hacían algunas personas respecto de la relevancia que tiene el RAI solito. Tanto es así que el RAI, si no se determina, ¿verdad?, REX, ingresos no renta, no tengo la obligación de determinar un RAI. Pero si la empresa, ojo, aquellas empresas que tienen REX, que tienen ingresos no renta, y, ¿verdad?, hicieron imputaciones a rentas afectas debiendo corresponder a REX, entonces tienen una diferencia de impuestos, porque se equivocaron, porque en vez, ¿verdad?, de haber imputado a REX, lo imputaron a RAI, a renta afecta. Y a contrario censo, aquellos, dice, ¿verdad?, cuando los retiros que hayan sido imputados a REX, debiendo corresponder a rentas afectas, entonces tienen que efectuar ciertos ajustes. Eso corresponde a la empresa, ¿verdad?, al nivel de fuente, ¿sí? Cuando yo tengo propietarios, personas, contribuyentes de impuestos finales, ¿verdad?, en el caso de que esta diferencia en el nivel de fuente, ¿verdad?, por la inclusión de este capital propio tributario, esta modificación, me genera una tributación mayor, ¿verdad?, teniendo propietarios de impuestos finales, esa tributación mayor, por efecto de haber tenido un RAI y un REX, este desorden que me generó la inclusión de este ingreso, entonces la empresa fuente, que es la que se equivocó, tendrá que pagar el impuesto del artículo 21, inciso primero de la ley de la renta. Es decir, un contribuyente que recibió REX en vez de haber recibido RAI, ¿verdad?, va a tener que efectuar una modificación en su declaración de impuesto, porque cuando recibió esos 1.000 no eran ingresos no rentas, sino que eran rentas afectas, esa mayor tributación va a estar grabada con el 40%. Y ahí hay un castigo tremendamente potente para el contribuyente de impuestos finales. Esto lo quiero repetir porque esto sí afecta realmente el bolsillo de cada persona. Cuando la empresa a nivel fuente se equivocó en determinar su capital propio tributario y por tanto generó diferencia, ¿verdad?, de las anotaciones que hay en el RAI y o en el REX, y esas anotaciones, ¿verdad?, va a generar que en vez de haber recibido una renta afecta, recibió una renta exenta, ¿verdad?, o un ingreso no renta, esa equivocación para el propietario de impuestos finales, ¿verdad?, le va a generar una tributación del artículo 21, inciso primero, es decir, del 40%. Pero ese impuesto no lo paga el propietario, sino que lo paga la empresa.
Por eso decimos ahí la empresa fuente es la que paga ese impuesto. Y a contrario sensu, en el caso de que el contribuyente por esta equivocación, en vez de haber recibido rentas exentas de global o ingresos no constitutivos de renta, recibió renta afecta, es decir, tributó de más, entonces la autoridad, ¿verdad?, le va a tener que autorizar la devolución de los excesos de impuestos pagados. ¿Sí? Entonces, y eso es lo más también extraño, porque obviamente como el servicio nuevamente se inhibe de fiscalizar, bueno, igual va a tener que fiscalizar para determinar que esos excesos, ¿verdad?, correspondan, ¿verdad?, y se ajusten a derecho. El punto más importante es la tributación que tienen los contribuyentes impuestos finales. Como resumen de esta parte, yo pondría el énfasis, ¿verdad?, y la atención en aquellos contribuyentes, en aquellas empresas, en aquellas pymes que tienen RAI y tienen REX, y que hicieron distribuciones, ¿verdad?, de imputada REX. Revisen que el RAI esté bien calculado, que el capital previo tributario esté bien calculado, porque si está mal calculado y el que recibió esa renta no afecta impuestos, no debió haberla recibido, ese error se va a grabar con un 40%. Ese es el mensaje principal que quiero dejar en esta oportunidad. Y bueno, el artículo 32 también establece una bolsa, ¿verdad?, de salida, donde dice, mire, si usted tiene diferencias de impuestos y usted sabe que tiene diferencias de impuestos, entonces usted puede establecer una tasa opcional, ¿verdad? Usted sabe que tiene diferencias de impuestos, pero no la puede establecer, tiene una imposibilidad de establecer esas diferencias, la razón, etcétera. Usted puede establecer, ¿verdad?, una tributación opcional del 20% sobre esta diferencia que usted cree que puede tener o que usted sabe que puede tener, y esto también básicamente también es un cuestionamiento, porque de alguna manera se puede entender que hay una liberación, ¿verdad?, un perdonazo con una tasa del 20% de diferencias de impuestos, diferencias de renta, que yo sé que tengo, y las voy a grabar con un 20%, cuando debiesen grabarse seguramente el consumo total de esa renta con un 44,45%. Entonces, claro, algunas empresas podrían decir, oye, en vez de acogerme al impuesto sustitutivo al food, que pago el 30%, me acojo al 20%. O rentas que no se declararon, con tasa al 44,45%, soluciono con una tasa del 20%. También se lo hicimos saber en su minuto a la autoridad y bueno, eso quedó así. Bien, como estamos en el operación renta, estos son los nuevos recuadros que se incorporan a este efecto. La línea 59 dice, se mantiene el impuesto único 40% sobre gastos rechazados, y ahí establece en rojo el artículo 32 transitorio de lo que hablábamos recién, y más abajo, como salió más tarde la norma después de que se haya salido el formulario 22, tenemos las diferencias de impuestos de primera categoría respectivamente, ¿sí? Y el 20% la última línea, impuesto único y sustitutivo del 20% sobre diferencias de capital propio tributario. Está inmediatamente, ¿verdad?, después de la línea 59 tenemos esos códigos que no tienen número de línea. Tenemos el crédito por impuesto de primera categoría en carácter de voluntario por rectificación del capital propio tributario, también lo mencionábamos al principio, sobre este crédito, ¿verdad?, que se va a incorporar al SAC como un crédito voluntario. Y tenemos rápidamente la depreciación instantánea de aquella inversión en activos fijos que se hayan realizado desde el mes de octubre, ¿verdad? El 50% del valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado. Y el 100% del valor de los activos, ¿verdad?, las inversiones que se hayan hecho en los activos fijos, la depreciación instantánea, pero eso opera solamente para las regiones de la Araucanía, ¿sí? El resto de las regiones pueden depreciar instantáneamente solo el 50%. Y eso genera obviamente el registro de DAN, ¿sí?, que en alguna oportunidad lo hemos comentado también, que el registro de DAN es muy costoso de llevar, por tanto se vuelve poco atractivo la depreciación acelerada en algunos y en la mayoría de los casos. ¿Ok?
Bien, vamos a ingresar entonces a conversar sobre el régimen ProPyme. Entiendo que me voy con los tiempos, Sebastián, ¿bien? ¿Voy bien en los tiempos? Sí, vas bien. Yo te diría que todavía puedes hablar unos 10 minutos más y estaríamos ok en los tiempos. ¿Sobre la operación renta o sobre en total? En total. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos rápidamente al régimen ProPyme. Tenemos, ¿verdad?, 8 numerales que rigen este articulado. Tenemos el concepto PYME, donde el legislador estableció, ¿verdad?, quiénes son PYME. Lo vamos a revisar también básicamente a qué se refirió con el concepto de PYME, quiénes son los que califican como PYME. Acceso al financiamiento, bueno, eso básicamente es decir que el contribuyente va a tener una carpeta tributaria, lo cual existe y todos la conocemos. No sabemos de qué se trata esta nueva carpeta tributaria. Yo creo que va a ser la misma, seguramente con otro color, pero va a ser exactamente lo mismo. En el 14D número 3 está la tributación de la PYME, donde ya es lo que más nos importa. El número 4 establece la forma en la cual se van a tributar los propietarios de las PYME. El número 5, normas, ¿verdad?, de acogerse al régimen ProPyme, y el número 6 habla de la salida de del traslado de una 14A, es como las normas de armonización. Finalmente, en el número 8 tenemos el régimen de transparencia, donde está, ¿verdad?, el otro régimen ProPyme. Tenemos el número 3, tributación de la PYME, y el número de 8, donde establece, ¿verdad?, el régimen de transparencia, que mucho también le llama la atención a qué corresponde. Esto habla, ¿verdad?, el 14D número 5 habla de el acogerse de forma normal, ¿verdad? Empresas que cumplan los requisitos y que no opten por otro régimen al inicio de actividades que eran acogidos por el solo Ministerio de la Ley. Sí, eso ya lo estamos viendo, que aquellos contribuyentes que cumpliendo los requisitos van a acogerse de pleno derecho. Elías, ¿Verdad? Y los otros contribuyentes deberán... ¿Perdón? una pequeña interrupción, te quería comentar que hablé con Cristian y me dice que, dada la relevancia del tema, te puedes tomar un poco más de tiempo para poder explicar bien todos estos asuntos que son súper relevantes. Así que, con tranquilidad. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bien, entonces, esta es la norma general, digamos, no son normas de transición, que también es importante lo que está sucediendo entre el 2019 y el 2020, ¿cierto? Estas son normas generales, dice, los otros contribuyentes deberán dar aviso entre el 1 de enero y el 30 de abril. Felizmente todas las normas, ¿verdad?, de aviso al servicio en general se establecieron entre enero y abril, ¿sí? Entonces, eso también genera una gran simplicidad al sistema, porque ya tengo una fecha común para poder acogerme, ¿sí? Y también aquellos contribuyentes que se hayan acogido al 14A, empresas grandes, pero que no superen después, al término de su año comercial, no superen, ¿verdad?, las 1000 UF, van a reclasificarse nuevamente en el régimen ProPyme siempre que cumplan todos los requisitos. Y esto es parte de la norma de transición, ¿verdad? Un contribuyente de renta atribuida primero va a quedar de pleno derecho acogido al régimen ProPyme siempre que cumpla los requisitos, ¿verdad? Si no cumple los requisitos, entonces va a poder, ¿verdad?, optar tanto por el régimen 14A, y si nuevamente cumple los requisitos puede estar en el régimen de transparencia. Naturalmente que si no cumple los requisitos para estar en el ProPyme, tampoco va a cumplir los requisitos para estar en el de transparencia, pero así entendí yo que está escrita la norma, por lo tanto lo dejé como una opción, ¿verdad?, tanto en el 14A o en el régimen de transparencia de número 8. También ahí es importante señalar a esta altura que el plazo era hasta el 30 de abril, pero dadas las presiones y dado, ¿verdad?, el tema de la emergencia del coronavirus, se amplió el plazo hasta el 31 de julio, claro, porque las pymes, ¿verdad?, y sus asesores, contadores no pueden más, ¿verdad?, entre todos los problemas que todos sabemos, y más encima elegir bien el régimen al cual le corresponde. Un dato también adicional, el Servicio de Impuesto Interno está acogiendo a los contribuyentes solamente por el nivel de ventas y no está atendiendo
la actividad. Así que está sucediendo de que el acogerse, ¿verdad?, de pleno derecho que está efectuando el Servicio de Impuesto Interno está con errores en muchos de los casos, porque no atiende, ¿verdad?, el tipo de actividad que genera el contribuyente, ni el tope, ¿verdad?, de ingresos que debe tener, que lo vamos a ver al tiro. Solamente está atendiendo el nivel de venta. Así que eso también lo tienen que revisar correctamente. El régimen de parcialmente integrado, los contribuyentes que estaban acogidos al 31 de diciembre del 2019 en el régimen 14B, lo mismo, van a estar acogidos de pleno derecho al régimen ProPyme, el 14D número 3, pero si no cumplen los requisitos, entonces van a poder optar o por el 14A o por el régimen de transparencia, siempre que cumplan los requisitos en este último caso. El régimen general, como decíamos al principio, agrupa a todos los contribuyentes, ahí no tengo restricciones, ¿sí? En el régimen ProPyme, la verdad que tengo 3 tipos de restricciones: el capital efectivo al inicio de actividades, el promedio anual de ingresos los 3 últimos años y el tope de los ingresos de ciertas actividades. No tengo restricciones del tipo jurídico, no tengo restricciones de la conformación societaria, ni tampoco el tipo de permanencia, el tiempo de permanencia. Tipo jurídico, no tengo restricciones, conformación societaria tampoco, es decir, puedo tener contribuyentes, personas naturales, contribuyentes de impuestos finales o contribuyentes personas jurídicas, como existía antes con el nivel de restricciones que tenía el antiguo 14 ter, por ejemplo, o el artículo 14 letra A de renta atribuida, tenía restricciones al respecto. Ahora con este régimen no tengo restricciones, es como una suerte de fusión, como decía en algún momento. Y requisitos para ser ProPyme: que el capital efectivo al momento de inicio de actividades no exceda 85.000 UF al momento del inicio de actividades. O bien, ¿verdad?, que el promedio anual de ingresos brutos, ¿verdad?, no exceda de las 75.000 UF, contado, ¿verdad?, los ingresos propios y también de sus relacionados. Ahí tengo que ir a atender las normas de relación, las nuevas normas de relación de estos contribuyentes para computar que cumpla con los 75.000 UF, que son cercanos a 2.000 millones de pesos, los ingresos, un poquito menos. Y luego tengo, ¿verdad?, en la misma letra C, tengo que el conjunto de los ingresos que percibe la pyme, ¿verdad?, en el año comercial respectivo, correspondiente a las siguientes actividades, no excedan de un 35% del total de sus ingresos, es decir, no pueden percibir, ¿verdad?, ingresos, ¿verdad?, superior al 35% cuando exploten estas actividades, 20 número 1 y 20 número 2. Excluye de esta, ¿verdad?, aquellas contribuyentes que tienen bienes raíces agrícolas, ¿sí? Participación en contrato de asociación o cuenta de participación, y de la posesión o tenencia de cualquier título de derechos sociales o acciones. Y esto también es un punto importante: aquel contribuyente que solamente tenga bienes raíces no agrícolas, lo explote, no es pyme. Si tiene 2 propiedades y las explota, no es pyme, porque obviamente sus ingresos van a computar un 100%, ¿verdad?, de los ingresos, y va a perder el límite del 35%, lo cual también despertó ciertas críticas y ciertas dudas al respecto, de decir, oye, pero si yo tengo 3 propiedades y percibo 36 millones de pesos, no soy pyme. No eres pyme. Y esto atiende básicamente a la teoría de las rentas pasivas, donde como no es una empresa operativa, ¿verdad?, el legislador entiende con esto que no es pyme. Se entiende pyme aquellas empresas que son operativas, ¿verdad?, que dan trabajo, que compran, que venden. Y eso más o menos es un poco el sentido de estos topes del 35%. Acceso a financiamiento lo mencioné, que tiene que ver básicamente con la carpeta tributaria. Y esto es lo más importante, que es la tributación de las pymes. La determinación de sus resultados tributarios. ¿Verdad? Antes de la determinación de sus resultados tributarios, perdón, aquí sí, habla de determinación de sus resultados tributarios. Las pymes, ¿verdad?, van a ejercer una opción si van a llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada. También esa opción se hace en conjunto, ¿verdad?,
con el tipo de régimen al cual yo me voy a acoger en el caso del 14D número 3. Contabilidad completa o contabilidad simplificada. Si no ejerce la opción, va a caer de pleno derecho en la contabilidad completa. No obstante, y aquí es otra duda, independiente que tú te acojas a contabilidad completa o contabilidad simplificada, las reglas para determinar tus resultados tributarios son las mismas. Es decir, independiente que tú te acojas a contabilidad completa o contabilidad simplificada, tu resultado tributario va a tener las mismas reglas especiales. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas especiales? Las que vemos en pantalla, de la letra A a la letra K, ¿verdad? Del número 3 del artículo 14, letra B. La letra A habla de que el servicio no es una regla, eso es básicamente una información, dice el servicio pondrá a disposición la información con la que cuente. Muchas gracias, está todo electrónico. La letra B pagará anualmente el impuesto de primera categoría con tasa del 25%. Nos está avisando que estos contribuyentes van a pagar un 25%. Por ahí he leído que se dice que las pymes no pagarán impuestos, bueno, van a pagar un impuesto categoría del 25%, lo del 14D número 3. Estarán liberadas de aplicar corrección monetaria, independiente que se acojan a contabilidad completa o no. La depreciación será instantánea, reconocerán como gastos las existencias, ¿verdad? E insumos del ejercicio. Es decir, la contabilidad va a ser una, y aquí tengo una slice, donde el balance general va a ser 1, la contabilidad completa, ¿verdad? Va a ser determinada en base a los ingresos, gastos, costos, activos, pasivos, patrimonio, pero la determinación de su resultado tributario va a ser distinto. Hay una disrupción, hay un cambio, ¿verdad? Donde los ingresos van a ser ingresos, los gastos van a ser gastos, los costos es gasto, y los activos van a ser gastos también. Entonces, esa es la mayor diferencia. ¿Qué rol cumple la contabilidad desde el punto de vista tributario? Es una pregunta. En mi opinión, ninguna, porque el resultado tributario va a ser determinado de acuerdo a estas reglas especiales, pero la contabilidad y su valoración de activos va a ser de una forma como la conocemos hasta ahora. Pero el resultado tributario, su RLI, va a ser en base al artículo 14 de número 3, que está en el título 1 de la ley de la renta, y no en el título 2, como está la renta del 29 al 33, que son las empresas grandes. Y hago mención ahí con el antiguo rebaja que tiene el 50% de la RLI invertida en la empresa. La base imponible que establece la letra F, ¿verdad? De estas nuevas reglas especiales es ingresos percibidos y egresos pagados. Ingresos percibidos y gastos pagados. Esa va a ser la determinación imponible. Ya no hay ingresos percibidos ni devengados, ni egresos, ni gastos pagados, ni adeudados. Todo, ¿verdad? Efectivamente. Liberada de mantener registros tributarios, salvo que, ojo ahí un punto, es que aquellas empresas, ¿verdad?, que no determinen REX, que no reciban ingresos no renta, no tienen la obligación de mantener ningún registro tributario. No aplicará orden de imputación de los retiros. Obviamente, si no tiene registros empresariales, no tiene, ¿verdad?, que tener ningún orden de imputación, pues no tiene ningún registro empresarial que controlar, porque en tanto o cuanto no tenga ingresos no renta, no va a determinar un registro REX, por lo tanto, no tiene que determinar ningún registro salvo el de los créditos, el SAC. Los SAC, obviamente, los créditos que mantengan los va a tener que controlar y llevar perfectamente ahí. Bien, la asignación de los créditos va a ser con tasa vigente, salvo los créditos antiguos, se mantiene la tasa TEF, pero los créditos nuevos, ¿verdad?, en el tanto se generen, van a ser con tasa vigente del impuesto de primera categoría, es decir, 25%, estamos hablando de una tasa del 33,33%. El capital propio simplificado lo vamos a revisar. Fíjate que aquellos contribuyentes, ¿verdad?, que estén acogidos a este régimen van a tener que determinar un capital propio tributario simplificado, el cual usted lo ve ahí en pantalla, capital aportado, más la RLI, más la renta percibida por otra empresa, menos las disminuciones de capital, las pérdidas, ¿verdad?, las partidas del inciso segundo del artículo 21, ¿cómo las voy a controlar si tengo ingresos y egresos? Buena pregunta. Retiro o distribuciones del ejercicio, voy a llegar a un capital propio simplificado. Todas las empresas en este régimen tienen que determinar un capital propio simplificado. ¿Y eso les va a servir para qué? Para pagar la patente comercial,
o en el caso de cambio de régimen para formar parte del RAI, este capital propio simplificado, también se va a utilizar. Hay un cambio en el PPM, ¿verdad?, del 0,25 y el 0,5%. Me imagino los contribuyentes que van a tener que pagar una tasa del 25% sobre su RLI con un PPM tan chiquitito, ¿verdad?, del menos del 1%. Les va a generar un pago bastante grande, porque aquellos que se acojan a esta tasa bastante pequeña y tengan que pagar un impuesto del 25% de su renta líquida, van a tener que pagar un impuesto, un monto bastante mayor. En resumen, la tributación de una empresa PYME, ¿verdad?, va a ser básicamente así: régimen general, se pueden optar por el régimen general o el régimen especial D número 3 o el D número 8. En ambos casos va a tener una contabilidad simplificada, ¿verdad?, con reglas especiales. Ojo que en el régimen especial, como decía, va a pagar un impuesto de primera categoría y los dueños van a pagar, ¿verdad?, en base a retiro efectivo. No hay atribución de la renta. Si retira, paga; si no retira, no paga. En cambio, en el régimen de transparencia va a estar exento de primera categoría y la renta que se genera a nivel de empresa en el régimen de transparencia, ¿verdad?, va a ser atribuido a los socios. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿verdad?, lo que acabo de señalar, que va a ser atribución de renta y va a ser sin crédito. Fíjese acá, para ir terminando esta parte, tenemos un contribuyente del régimen ProPyme, cuyos ingresos son 100 millones, pero los ingresos percibidos son 90, los gastos pagados son 70, pero los distintamente si me la pagan o no. Entonces mi renta líquida imponible, de acuerdo al D número 3, va a ser de 5 millones, de 20 millones de pesos. 90 menos 70 son 20 millones. El impuesto de primera categoría sobre 20 millones son 5 millones de pesos. El PPM son 250.000 pesos porque le hizo caso, ¿verdad?, al legislador y pagó un 0,25%. Imaginemos que ese contribuyente va a tener que pagar 4.750.000 pesos. Otro punto importante en este caso es que la ley no establece un control de los ingresos devengados y los gastos no pagados, como sí lo establece en el D número 8, donde le exige al contribuyente que lleve un control de los ingresos devengados y los gastos no pagados, porque acá yo solamente voy a tributar en base a ingresos percibidos y gastos, ¿verdad?, pagados. La diferencia no está tipificada en la norma. Lo más probable es que el Servicio de Impuesto Interno, mediante circular o resolución, va a emitir una opinión al respecto de que se va a tener que controlar esos ingresos, ¿verdad?, devengados y no pagados. Y un ejemplo bastante sencillo, esos 5 millones de pesos que pagó el impuesto a la empresa, lo va a tener que registrar, ¿verdad?, como un crédito sin restitución, y el retiro del señor Cox de 10 millones de pesos va a tener derecho a los 3.333.000, y ese va a ser un poco el control de registro que va a tener este contribuyente. Bastante fácil, bastante sencillo. Estimo que va a ser así, no debiese ser más difícil, pero todos sabemos que lo fácil lo hacemos difícil, ¿verdad? Así que esperemos que sea en ese contexto. Tengo algunas dudas del relator, pero las voy a dejar pasar. Y las normas de transición básicamente van a ser súper importantes aquellos contribuyentes que hoy día están en el régimen de renta atribuida, lo que esté alojado en el RAP, ¿verdad? Lo que esté alojado en el RAP va a pasar al REX, y los créditos, ¿verdad?, se van a mantener. Pero ojo acá, como decía en alguna oportunidad, este contribuyente, como tiene rentas exentas, tiene REX a contar del 1 de enero del 2020, acogido al régimen ProPyme de número 3, va a estar obligado a determinar un RAI. Por lo tanto, este contribuyente, de alguna manera, se le complejizó el tema, porque fíjate que las rentas empresariales que tenía el 31 de diciembre del 2019 tiene un RAP de 50 millones, al 1 de enero, al ser, ¿verdad?, un contribuyente que va a controlar REX, va a tener que, por obligación, determinar un RAI. ¿Y cómo lo va a determinar? Con el dato del capital propio tributario, que está acá, los 130 millones, ¿verdad?, bajito, menos, ¿verdad?, el RAP y menos el capital reajustado, va a determinar un RAI de inicio. Fíjate que todos esos contribuyentes que están acogidos en el renta atribuida nunca determinaron un RAI, ahora lo van a tener que determinar. Otro punto también importante es que en el caso de aquellos contribuyentes que efectúen el retiro, ¿verdad?,
que tenga que hacer un retiro, lo que primero se van a llevar va a ser el RAP. Muchas gracias, porque era de todo sentido y toda justicia que no perdiera el orden de prelación el RAP, ¿verdad?, respecto del RAI, ¿sí? Y el régimen de parcialmente integrado que se acojan al régimen de número 3, ¿verdad?, van a estar de esta forma controlados, pero aquí, como no tiene este contribuyente, nunca determinó un REX, porque solamente generaba RAI, entonces su control de renta empresarial con tal del 1 de enero se simplifica, porque como no tiene REX, solamente tiene RAI, no tiene la obligación de determinar, ¿verdad?, un registro, solamente va a tener que determinar un retiro. Estos son más o menos lo que uno infiere de la norma, pero esperemos que el Servicio de Impuesto Interno también lo haga más fácil, digamos, esperemos, ¿sí? Y eso sería parte de la parte del D número 3, ¿sí? Y ahora me iría con el D número 8. No sé, Sebastián, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo me va quedando? ¿Aló? Siga con su presentación, Elías, y ahí nos vamos adecuando a los tiempos. Perfecto. Muchas gracias. Y esta es la parte final ya del D número 8. Esta es bastante simple. Básicamente las normas de transición establecen que los contribuyentes que están acogidos en el 14 ter, letra A, es decir, el más sencillo según la autoridad, que no tiene mucha sencillez, pero dice que califican como de transparencia. Aquellos regímenes que están, contribuyentes que están en el 14 ter, letra A, pasan de pleno derecho al régimen de transparencia. Pero también pueden optar por el régimen 14A o el régimen ProPyme. Eso lo tienen que hacer de aquí al 31 de julio del 2020. Por lo tanto, uno esperaría que aquellos contribuyentes que están en el 14 ter hoy día pasen al régimen de transparencia, porque de alguna manera es un espejo. Tiene mucha similitud, por no decir que son iguales, ¿verdad?, por estar en el régimen de transparencia. Nuevamente, las normas, ¿verdad?, cuando estén en plena vigencia esto, en estos casos, el plazo para acogerse es del 30 de abril en el inicio de actividades, ¿verdad? Y los otros contribuyentes también lo podrán hacer entre el 1 de enero y el 30 de abril, ¿verdad?, del año en que deseen optar. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, acá tenemos restricciones distintas al régimen 14D número 3. Capital efectivo, los mismos, de 85.000 UF. El promedio anual de ingresos de los 3 últimos años, los mismos, 75.000 UF. Tope los ingresos de ciertas actividades iguales, ¿verdad? El 35% para aquella actividad del 20 número 1 y 2, ¿verdad? Conformación societaria, aquí sí tengo que tener dueños contribuyentes de impuestos finales, personas, ¿verdad?, que sean contribuyentes de global o de adicional. Tiempo de no permanencia. Aquí tampoco hay un tiempo de permanencia, sino que he llamado tiempo de no permanencia. Aquellos contribuyentes que salen de este régimen no pueden volver después de 5 años. O sea, es como que te echan del barrio y no puedes volver a hacer transparencia después de 5 años. Sin restricción del tipo jurídico nuevamente, no leo en la ley que haya una restricción del tipo jurídico. La sociedad anónima pueden ser transparencia, lo ratifiqué con varios expertos y efectivamente no tengo restricciones al respecto. Las pymes podrán optar, ¿verdad? Ahí está el contexto legal, sean contribuyentes de impuestos finales, eso ya lo revisamos, es lo mismo que aparece en el 14 de número 3, y aquí habla de las empresas que se hayan retirado del régimen de transparencia podrán volver a incorporarse después de 5 años comerciales consecutivos. La tributación de las pymes son iguales a las que revisamos recién, ¿verdad? Pero estos contribuyentes van a estar exentos de primera categoría, no van a pagar impuestos de primera categoría, su tributación va a ser 0, igual como el 14 ter letra A hoy día, que también pueden optar por pagar 0, liberada de contabilidad, de balance, ¿verdad?, etcétera. Aquí sí establece el legislador un control de los ingresos y egresos de acuerdo al registro electrónico, ¿verdad? También exige llevar un libro de caja cronológica, resumen diario, día a día, que refleje, ¿verdad?, su ingreso y egreso, lo cual no lo considera para el 14D número 3.
Aquí también hay una norma bastante amplia donde dice, bueno, todos los ingresos que tú percibas, sean ingresos no renta o no, van a tributar igual, ¿verdad?, en este régimen. Entonces, cuidado aquellos contribuyentes que perciben o que pueden percibir ingresos no renta y se acojan al D número 8, van a tener que pagar impuestos. En ese caso, a mí no me conviene ser régimen de transparencia porque voy a pagar impuestos por todos los ingresos, ¿verdad?, que perciba. La base imponible se afectará con los impuestos finales sin crédito porque no paga impuestos, ¿verdad? No se aplica orden de prelación de los retiros. Y aquí un tema súper importante también, aquellos contribuyentes que excedan las 50.000 UF determinarán un capital censo, que no exceda las 50.000 UF no determinan un capital tributario simplificado, por lo tanto la patente comercial la van a seguir pagando como la pagan hasta hoy día, ¿verdad? Que entiendo que es una UTM o algo así, pero no van a tener la obligación de determinar un capital propio simplificado porque sus ingresos no superen las 50.000 UF. Nuevamente tenemos, ¿verdad?, una restricción respecto al PPM. Bueno, eso va a ser un poco así la figura. La renta líquida imponible se va a atribuir a los contribuyentes de impuestos finales sin crédito. Y aquí tenemos un simple ejemplo, ¿verdad?, donde tengo nuevamente el registro antecedente de compra y venta que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Mis ingresos van a ser 100, mis ingresos 65 millones, pero no tengo los ingresos percibidos, por lo tanto voy a tributar en base a flujo de caja. Mis ingresos percibidos van a ser de 90 millones, ¿sí? Y de esos 90, como una suerte de aumento de la caja, lo tengo que ir depurando. Egresos pagados, ¿verdad?, los retiros y los PPM que no son parte de los ingresos en este flujo de caja, ¿verdad? Voy a tener un flujo de caja de 14 millones. Pero tengo que restar también aquellos ingresos que no son ingresos, como el capital, y también tengo que sumar aquello que resté. O sea, fíjate la complejidad que tiene esto. Tengo que restar, y esto es verdad, resolución 129 del 2014 me dice lo que tengo que hacer. No tengo tiempo, me encantaría mostrar cómo es esta planilla, que es un verdadero monstruo, ¿verdad?, de control que tienen que hacer estos pobres contribuyentes, que tenemos que hacer nosotros también como contadores. Y llega una RLI de 20 millones nuevamente. La tributación de la empresa es cero, porque el régimen de transparencia paga cero, primera categoría, el PPM va a ser determinado puesto a disposición de los socios. Explícale esto a los bancos, expliquémosle esto a los bancos. ¿Cómo se explica esto a los bancos? No hay explicación a los bancos no entienden esta declaración donde es cero, ¿verdad? Y los socios, ¿verdad?, van a tener que tributar por su renta atribuida tal como se hace hoy en día, ¿sí? Con la renta atribuida de los 20 millones, ¿verdad?, respecto a su porcentaje de participación. Espero haber sido lo más conciso posible, lo más claro posible. Son temas complejos, pero que hay que revisarlo, y estaremos atentos ahí a alguna consulta que se pueda hacer. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por la muy clara presentación realizada. Quería, comentar a la gente que está conectada por Zoom que pueden hacer sus preguntas en la sección que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, o también en la sección que dice chatear, que también está en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Asimismo, quería también agradecer a las personas que están conectadas viendo esta actividad a través de Facebook Live, en la página del Centro MIPYME Cumple. Bueno, para continuar, corresponde ahora pasar a nuestro segundo bloque, donde se tratará de los principales cambios introducidos por la Ley de Modernización de la Legislación Tributaria y Medidas Tributarias COVID-19. Medidas Tributarias COVID-19 a cargo de Cristian Aste, quien es abogado y diplomado en Derecho Bancario de la Universidad Central, posgrado en Gerencia Pública organizada por el Instituto de Estudios Fiscales de España y la Universidad SEC, posgrado en Gestión Tributaria de la Universidad Tecnológica Metropolitana, posgrado en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, de España, diplomado en Tributación de la Empresa en la Universidad Adolfo Ibáñez, y diplomado en Derecho Procesal Penal y magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile, cursos en Tributación Internacional en Argentina, Japón y Chile,
contador técnico nivel superior de la Escuela de Contadores Auditores, reconocido como especialista por Chambers and Partners desde el año 2010, ex abogado de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos bajo la dirección de Javier Echeverry, senior manager y socio en Deloitte de 1999 a 2003, ejerce en BLA Abogados, Villarroel de Caros y Yaste, es asesor del Colegio de Contadores de Chile, bajo la presidencia de don Luis Werner Billner, presidente interamericano del Colegio de Contadores de 1999 al 2006, miembro del Consejo Superior de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago del 2005 al 2010, miembro de la Comisión Tributaria de la CNC desde el año 2006 hasta la fecha, presidente de la Comisión Tributaria de la CNC del 2010 al 2014 y del 2018 a la fecha, director de la OTIC del Comercio entre el 2012 y el 2014, profesor de Derecho Tributario en pregrado en las Universidades de Santiago, en la carrera de Ingeniería Comercial, y la Universidad Central entre 1996 y 2006, y en la Universidad también Andrés Bello. Profesor en distintas fechas en programas de posgrado y magíster en las Universidades Central, Universidad del Desarrollo, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Arturo Prat, Universidad Adolfo Ibáñez, Católica Valparaíso, Católica del Norte y Pontificia Universidad Católica de Chile. Expositor en talleres y seminarios organizados por la Universidad de Chile, Universidad Central y por la Cámara Nacional de Comercio. Dejo con usted a nuestro presidente de la Comisión Tributaria, señor Cristian Aste, para que continúe con su presentación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Agradezco a todos los que están conectados bajo la modalidad de teletrabajo. No sé si se escucha bien, espero que sí. Lo que yo voy a exponer, tal como explicó Sebastián, son aquella parte que no desarrolló Elías, más las medidas económicas que ha adoptado el gobierno en materia económica y particularmente la temática tributaria. Dentro de los cambios que hay en el impuesto a la renta, uno no menor es que elimina el concepto de renta atribuida y por eso pasan ipso facto al sistema de cláusula PYME, con la opción de ir al sistema de transparencia. Hay un cambio en lo que dice relación con el artículo 17, número 8, que regula el mayor valor en la enajenación de activos, que lo condiciona a que el vendedor sea persona natural o comunidades integradas por personas naturales. Y establece dentro de la tramitación de este proyecto de ley que el plazo de adquisición y enajenación del activo tiene que haber transcurrido a lo menos un año. Por lo tanto, si tienen un activo que tienen en una sociedad y quieren traspasarlo a una persona natural para que ésta venda, tiene que la persona natural estar con el activo a lo menos un año, porque de lo contrario no va a tener el beneficio del ingreso no renta hasta 8.000 UF. Otro cambio que es relevante es que se modifica el concepto de gasto necesario. Ha ido acotando y restringiendo el concepto de gasto necesario, tornándolo casi imposible, porque era condición sine qua non para poder hacer valer el gasto, que este fuera inevitable y que exista una relación directa entre el gasto y el ingreso. Ahora eso cambia y se condiciona a que el gasto tenga aptitud de generar renta, sea en el mismo ejercicio o en ejercicio futuro. Esta flexibilidad era mucho mayor en el proyecto primitivo, pero como consecuencia de la oposición que hubo en el Parlamento, porque este proyecto se demoró demasiado en su tramitación, se cambió el concepto y aunque se hizo más flexible, no fue lo suficientemente flexible como se habría querido. Otra modificación es la eliminación de la devolución de impuestos por pagos provisionales por utilidad absorbida, que es lo que se conoce como PPUA. Entre el año 2020 y 2023, la reducción de esta devolución es gradual. ¿Qué ocurría? Que había muchas sociedades que se endeudaban con la banca, esos gastos de interés eran gastos aceptados, generaban pérdidas, el dinero lo colocaban o lo ponían como momento de capital en sociedades operativas, las sociedades operativas distribuían dividendos y los dividendos iban con crédito. Y como consecuencia de que iban con crédito, la sociedad que se había endeudado pedía devolución del impuesto pagado por la filial.
y esto se eliminó en aras a generarle mayor caja al Estado. Pero la eliminación no fue inmediata, sino que establecieron normas transitorias para que la devolución fuera gradual en el tiempo. Otro cambio es que se flexibiliza el tema de llevar a resultados de esas retailers que tienen una cartera significativa, que no pueden llevar a resultados sino ejerciendo las acciones de cobro que el propio servicio ha regulado en una circular del año 2008, donde estableció tramos de monto del crédito para establecer la modalidad que tenía que aplicar el acreedor para poder llevar a resultado ese gasto. Esto ahora se cambia y se flexibiliza porque se establece que sin perjuicio de que sigue aplicando la norma que exige haber agotado los medios de cobro, sin perjuicio de eso, si la morosidad tiene 365 días y no es con un relacionado, se puede reflejar en el resultado al cabo de ese tiempo. Se autoriza también y se incorporó dentro de la reforma normas que permiten o autorizan la deducción de gastos que las compañías están obligadas a hacer en función de proyectos ambientales. Para la aprobación de los permisos ambientales, muchas veces las empresas comprometen obligaciones con la comunidad para compensar el daño ambiental. Y eso era rechazado por impuestos internos y ahora se permite el uso de ese gasto. Como bien explicó... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? No sé si nos estamos viendo en la pantalla. ¿No están viendo nada? ¿No están viendo nada? No. ¿No me están viendo a mí? A ti sí, pero la PPT no. Ah. Espérate, déjame ver qué hago. Porque yo entiendo que estaba explicando todo con... Cristian, tienes que activar la opción de compartir pantalla, ingresar, Sí, la he activado. Ingresar al PowerPoint y poner presentación. Sí. En este minuto solamente estás poniendo el escritorio de tu computador. A ver, lo hice delante. A ver, espérate. Perdonen. No sé, estoy tratando de... A ver. No me sale el compartir pantalla. Lo tienes activado. Estamos viendo el escritorio de tu computador. Tienes que ingresar al PowerPoint desde tu computador. Sí, que ingresé al PowerPoint, ahí está ingresado. Está, ahora pone presentación, exactamente. Ahí está Ya. el PowerPoint. Ahí está, Ahora ahí sí está. podemos verlo. Sí, exactamente. Ya. Pucha, una pena lo que ha pasado. Debieron haberme lo dicho al principio. ¿En qué parte iba? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ya. Sigue nomás. Bueno, yo estaba explicando que los principales cambios de la ley de la renta apuntan a facilitar la deducción como gasto de ciertos desembolsos que hacían las compañías y que el Servicio de Impuestos Internos objetaba su deducción. Dentro de ella estaba la cartera de incobrable, que el servicio exige haber agotado los medios de cobro. Y ahora se facilita eso al establecer que si el contribuyente tiene la cuenta por cobrar 365 días de morosidad, lo va a poder reflejar el resultado al transcurrir ese plazo. Y le traspasa al Servicio de Impuestos Internos la obligación de regular esto y la forma o la mecánica de ir haciendo la deducción en una resolución administrativa que todavía no se ha dictado. Otro cambio relevante en renta, como lo explicó bien Elías, es que se autoriza la depreciación acelerada a 1/10 de la vida útil
cuando se trata de empresas que tengan ingresos de 100.000 UF. Se establece, como bien lo explicaba también Elías, una tasa diferenciada que vulnera el principio de equidad horizontal para las empresas de régimen general, que es un 27%, donde el impuesto pagado por la compañía es crédito solo en un 65%. Se vulnera la equidad horizontal porque frente a una misma riqueza, es decir, frente a los mismos 100, uno va a terminar pagando el impuesto del 35%, que es el impuesto terminal, y el impuesto primera categoría, que antes era crédito en un 100%, solo en un 65%. Esta reforma la introdujo el gobierno de Bachelet, el gobierno Piñera quiso cambiarla, pero la oposición en el gobierno, la oposición en el Parlamento, logró ganarle el gallito a la autoridad en el marco de la crisis social, y donde las pymes pagan un 25% y los dueños tienen derecho al 100% del crédito. En cambio, en el sistema general tienen derecho a un 65% del crédito. Otro beneficio que también lo explicó Elías, pero que aplica a todos los que tienen ingresos hasta 100.000 UF, es que van a poder rebajar de la renta líquida un 50% de lo que tienen invertido en la empresa. Esto con un tope de 5.000 UF. La imputación en el régimen general tiene que hacerse a los registros y después en el SAC, que es el saldo acumulado de crédito, lo primero que se llevan es los créditos con restitución, es decir, tienen que devolverle al Estado el 65%. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad de reestructurar los negocios. ¿Por qué? Porque las sociedades de inversión, que son las dueñas de la sociedad operativa, nunca van a poder estar en el sistema PYME. Y no van a poder estar en el sistema PYME porque una condición para estar en el sistema PYME es que el 35% de los ingresos, no menos del 35% de los ingresos, sea de participación en sociedades. Y la sociedad de inversión, siempre los ingresos de ella derivan de participaciones en sociedades, más del 35%. Por lo tanto, no van a cumplir esa condición. Y al no cumplir esa condición, no van a poder acceder al beneficio PYME. Pero esas sociedades de inversión, como tienen activos que son propios, esos activos propios van a generar una utilidad y esa utilidad va a pagar impuestos de primera categoría con tasa del 27%. Y los dueños, cuando retiren, lo primero que tienen que imputar esos retiros es al crédito con restitución. Por lo tanto, acá lo que se sugiere es que se dividan las sociedades y se asigne la sociedad nueva, la sociedad operativa, cosa que la sociedad operativa le distribuye a la sociedad nueva con restitución del 100%, porque tienen que llevar un control separado, y cuando hagan los retiros van a poder aprovechar el beneficio. En cambio, en el sistema PYME, la única imputación que se hace, como bien lo explicaba Elías, es al SAC, salvo que tengan renta exenta y estén obligadas, por lo tanto, si quieren imputar a renta exenta, a llevar ese registro. Una modificación adicional en renta es que se repuso el impuesto terminal a un 40%, pero como eso iba a llevar al extremo de que los dueños de empresas de régimen general tuvieran que terminar pagando un 49,45%, se estableció que el tope para ellos es un 44,45%. Otra diferencia y relevante es el término de giro, porque el término de giro, lo relevante ahora es el capital propio, que ha asumido un rol determinante en el sistema tributario. El término de giro ahora va a pagar impuestos 35% si los dueños son contribuyentes finales. En cambio, si no son contribuyentes finales, hay una modalidad de tributación distinta, porque hay que establecer un capital propio y eso asignárselo a los dueños. Se limita la norma del artículo 107 de los contratos market que se hacían ex profeso para poder calificar en el artículo 107 y tener presencia bursátil y no pagar impuestos a la renta por la venta de esa acción. En relación al término de giro, cuando se hace término de giro, como lo que sigue es la disolución de la sociedad y la liquidación, y eso significa distribuir los activos a los dueños, en la distribución o adjudicación de los activos, el valor que se adjudica es el valor contable, tributario,
que tengan asignados esos activos en la sociedad que está haciendo término de giro. Y en esa adjudicación no aplica la facultad de tasar del artículo 64 del Código Tributario. En el IVA, que también quise abordar así bien sucintamente, se precisa que lo que se grava son la venta de inmuebles construidos, se excluyen los terrenos. Además, se deja en evidencia que si un tiene que diferenciar lo grabado de lo exento y cobrar por separado. Y esto incide en lo que es la proporcionalidad, porque hay que considerar además el tema de la modificación que se introdujo a la factura como título ejecutivo por la ley de pronto pago. Porque si uno no paga la factura dentro del plazo legal, que en principio eran 60 días y que ahora son 30 días a contar de abril, se genera de inmediato un interés máximo convencional, un interés corriente, y además una comisión por recupero del 1%. Esto va a generar un problema para el proveedor que ha emitido la factura y que no la han pagado, porque se va a generar un efecto en la proporcionalidad. Esto ha significado que el propio Servicio de Impuestos Internos haya flexibilizado la opción que tienen algunos proveedores, acreedores de estos intereses y de estas comisiones de pronto pago, de poder castigar ambos conceptos. Y lo pueden hacer al quinto mes. Se establecen normas orientadas a regular de mejor modo la habitualidad, para que no quede al arbitrio ni la discreción de la autoridad administrativa de turno. Se agregó el concepto hecho grabado a plataformas digitales, que era un requerimiento de la Cámara Nacional de Comercio, que lo planteó Manuel Melero cuando compareció a la Cámara de Diputados. Se regula la afectación del arriendo de inmuebles amoblados, porque era un problema de definir cuándo un inmueble calificaba como amoblado para los efectos de gravar con IVA el arriendo. Y esto el servicio ya lo reguló mediante una resolución administrativa. Otra modificación en IVA es que si el contribuyente no puede determinar bien su débito fiscal, el servicio lo va a determinar por él, pero a la vez va a proveerle un crédito fiscal ad hoc en función de los márgenes del negocio. Se regula la devolución anticipada del IVA respecto de los activos fijos, se reduce el plazo de remanente de 6 meses a 2 meses, se incorpora un procedimiento específico para lo que son, cuando el contribuyente está en insolvencia, para efecto de la devolución del IVA al liquidador. También se incorpora un procedimiento a la ley regulado en un decreto supremo. Y lo último que quería mencionar a propósito de este capítulo de la ley tributaria es la mención que se hace en la norma transitoria a las patentes municipales. Porque siempre hubo discusión de si las sociedades de inversión pagaban o no pagaban impuestos, ahora eso se zanjó de forma definitiva y se estableció que a contar de julio de este año, las sociedades de inversión iban a pagar patente municipal. O sea, ahora esa discusión, la verdad que yo no la aconsejo tener, porque la posibilidad de tener éxito es cero. Ahora voy a centrarme en las medidas de índole tributaria que el gobierno promovió a propósito de la enfermedad, pandemia que nos está afectando, que es el COVID-19. Ahí están los enunciados, los fundamentos del decreto 420 que el servicio dictó con fecha 1 de abril de este año, para abordar distintos temas tributarios a propósito de los requerimientos de las empresas, específicamente de las pymes. Ahí están los fundamentos que están en el mismo decreto y se traduce en abordar varios puntos que los vamos a ir analizando por separado. Primero, en el IVA. ¿Qué es lo que hace el gobierno en el IVA? Establece una prórroga para pagar el IVA. Y esta prórroga para pagar el IVA se posterga a partir de julio del 2020. Se prorroga en 12 cuotas la prórroga del IVA, 12 cuotas mensuales, iguales y reajustadas.
a contar de julio del 2020 aplica esta disposición, pero que está condicionada a los IVA que debieron pagarse en los meses de abril. En abril debió pagarse el IVA de marzo, el IVA de mayo, que se paga el IVA de abril, y de junio. Esos 3 periodos tributarios, la autoridad establece que tratándose de contribuyentes pro pyme, lo pueden diferir para julio de este año. Quiero subrayar que son contribuyentes pro pyme, y son contribuyentes pro pyme los que están definidos en el artículo 14, letra B, que son aquellos que cumplen condiciones copulativas, dentro de las cuales está tener ingresos hasta 75.000 UF, pero deben sumar los ingresos de entidades relacionadas. Y para estos efectos, la ley tributaria introduce un concepto de lo que son entidades relacionadas en el artículo 8, número 17 del Código Tributario, donde define lo que son sociedades relacionadas. Y la definición que se da de sociedades relacionadas es amplísima. Y por lo mismo, en esta norma se restringe la aplicación de la norma de relación a 2 letras del artículo 17, número 8, que son la letra A y la letra B, que es tratándose de matrices y filiales y coligadas. Ahí está, en resumen, lo que son las empresas pymes, cuestión que analizó en extenso Elías en su exposición. El análisis que hay que hacer es que debe sumar a los ingresos propios los ingresos de entidades relacionadas. Y si la empresa, como las pymes, tributan, como bien lo explicaba Elías, sobre una base imponible que considera ingresos percibidos, no devengados, debemos sí hacer presente o prevenir que sí debe sumar los ingresos devengados cuando han sido facturados por empresas relacionadas. O sea, si le ha facturado a una empresa relacionada, el ingreso lo tiene que contabilizar como si hubiera sido percibido, no devengado. Lo mismo en relación a los gastos. ¿Qué es lo que establece el Servicio de Impuestos Internos? Impuestos Internos dictó una resolución que es la 41, la dictó el 13 de abril, o sea, la dictó este lunes, donde regula esto y viene a ratificar lo que el propio decreto 420 estableció, y que es que los contribuyentes que sean pymes, insisto, que sean pymes, en los términos definidos por el artículo 14, letra D, de la Ley de Impuestos a la Renta, del IVA de los meses de abril, mayo y junio a julio del 2020. Y en esa fecha, lo que va a ocurrir es que van a pagar en 12 cuotas. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que tienen ingresos que pasan de 75.000 UF, pero que no superan las 350.000 UF? El servicio en esta resolución se hizo cargo de eso por la presión de la Cámara de Comercio y de organismos gremiales que tienen ingresos significativos, pero que no significa que tengan una utilidad relevante, porque una cosa son los ingresos y otro es el margen o la utilidad que tiene el negocio. Bueno, haciéndose cargo de esto, se estableció que tratándose de este tipo de contribuyentes, van a poder prorrogar el IVA por los mismos meses, dado que la pandemia, en opinión de la autoridad política asistida por el Ministerio de Salud, considera que va a estar acotada a estos meses. Esperemos, roguemos que sea así, porque es bastante esperanzador que termine la pandemia en estos meses. Pero lo que se está diciendo es, mire, como el problema usted lo va a tener en abril, mayo y junio, prorróguelo para julio, pero no significa que no lo va a pagar. Va a tener que pagar, y va a tener que pagar en el caso de empresas cuyos ingresos excedan de 75.000 UF, pero no pasen de 350.000 UF, lo va a poder pagar en 6 cuotas. 6 cuotas mensuales, iguales y reajustadas. ¿A contar de cuándo? De julio del 2020. Y aquí es lo que les decía, que deben sumar los ingresos de entidades relacionadas, pero no en los términos absolutos que establece el artículo 17, número 8 del Código Tributario, de una norma de relación amplísima, sino que circunscrito a 2 letras de ese número, que es la letra A y la letra B. Ahora, ¿en base a qué información se va a hacer este
análisis de si excede o no excede los montos que se establecieron al efecto, que son 75.000 UF y 350.000. Considera el promedio de los 3 años comerciales, de acuerdo a esa información que está disponible en los formularios 29. Y tratándose de contribuyentes que hicieron inicio a la fracción de tiempo que media entre esa fecha y la fecha que tienen derecho a ejercer la opción. Ahora, ¿cómo se traduce o cómo se materializa esta opción? Es simple. Los contribuyentes tienen que ir al formulario 29, se presenta por internet, inmediatamente se va a desplegar un código nuevo, que es el 779, donde se va a poner monto de IVA postergado. Y se van a dar dos opciones, 6 o 12 cuotas. Y ahí uno va a poner, si es 6 o 12, ya dijimos que 12 cuotas, contribuyente hasta 75.000 UF, y 6 cuotas, contribuyente de 75.000 a 350.000 UF. Y inmediatamente, lo que se ponga ahí, lo que se anote, se va a rebajar del código 89, que es IVA determinado. Ahora, cuando lleguemos a julio y esté superada la pandemia, esperemos superada la pandemia y controlado el desorden del lumpen anárquico que se tomó las calles en octubre del año 2018. Entonces volvemos a renacer. Ahí el contribuyente va a tener que pagar el impuesto, porque los impuestos como la muerte siempre se tienen que cumplir. Entonces ahí es donde el Estado le va a pasar la cuenta y va a poner en el código 780 monto, cuota a pagar por IVA postergado. Y en el mismo código se va a poner, en otro código, el 777, saldo de IVA postergado, en 6 o 12 cuotas. Y ahí se informa el saldo pendiente. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que ya se acogieron a la ley que se dictó en enero del 2020 a propósito de este desmadre que tuvo Chile en octubre del año 2018 que nadie controló? Bueno, ahí se dictó una ley para facilitar a las pymes el IVA y se les permitió diferir. Pues bien, como hay un diferimiento que va a comprender estos meses de beneficio, aplicación al mes de julio. En los mismos términos, dependiendo si tiene ingresos de 75.000 UF o 350.000 UF, que va a ser 6 periodos o 12 cuotas. Lo mismo ocurre respecto a aquellos contribuyentes que ya se acogieron a las normas de beneficio y ya estaban. Nuevamente, si está incluido en el periodo de la pandemia, lo va a prorrogar a julio. Esta misma norma aplica a los importadores y se les autoriza expresamente poder retirar la mercadería de aduana. Ustedes saben que con la importación se devenga el IVA y la única forma de poder retirar la mercadería de los recintos aduaneros es pagando el impuesto. Aquí se facilita el prorrogar el pago a los mismos términos que ya he explicado, pudiendo retirar la mercadería. En el impuesto territorial también hay un beneficio, pero es un beneficio más acotado, porque se permite a los contribuyentes poder diferir el pago de la primera cuota para más adelante. Y se va a diferir sin intereses, solo con el reajuste. Nuevamente observamos acá que la autoridad es bien optimista, bastante optimista, y espero que en verdad el optimismo de ella tenga fundamento fáctico y que podamos superar esta pandemia en los términos que ella plantea, porque se va a diferir la primera cuota y está circunscrito a contribuyentes de impuesto global complementario, que son las personas naturales con domicilio en Chile, y contribuyentes de segunda categoría, que son los contribuyentes trabajadores dependientes, por los bienes de hasta 130 millones de pesos. Y los contribuyentes de primera categoría, que tienen instalaciones, edificios, siempre que el ingreso anual no exceda de 350.000 UF. Y nuevamente acá hace referencia a la norma de relación, pero se concreta la letra A y B del artículo 17, número 8 del Código Tributario.
En los pagos provisionales mensuales, lo que se hace es una condonación. Y se dice, mire, en el periodo de la pandemia, que es abril, mayo, junio 2020, no va a pagar, no va a hacer pagos provisionales. Pero como bien explicaba Elías en su presentación, esto no significa que el Estado deje de recibir impuestos el próximo año. Significa que el contribuyente va a tener una línea de crédito más baja porque va a haber abonado nada. Y cuando se cuantifique su diferencia de impuestos en abril del próximo año, contra el impuesto que determine, no va a tener pagos provisionales por estos meses. Ahora, ¿cuál es la idea del legislador? La idea es, o de la autoridad económica, es darle flujo al contribuyente. O sea, la autoridad entiende que es mejor que el dinero esté en la empresa que lo tenga el Estado. Y este beneficio de 29 o el formulario 50. Y es aquí donde se generan algunas discusiones, o se pudieran haber generado algunas discusiones, porque en el formulario 50 se declaran otros impuestos distintos al pago provisional, como por ejemplo el impuesto al juego. Entonces la pregunta era, los contribuyentes que están obligados a ese impuesto y que no han tenido ingreso por disposición de la autoridad, ¿están beneficiados de esta condonación? Y la verdad es que no, porque el impuesto interno en esta resolución restringió el beneficio solo al PPM, en circunstancias que si uno va al decreto, decía que esta condonación aplicaba a los impuestos que se declaraban en el formulario 50. Pero bien, inscrito a los PPM. Está el cómo se materializa esto respecto a los PPM, que son los meses de marzo, abril y mayo, que se pagan en abril, mayo, junio, que corresponden a los periodos tributarios de marzo, abril y mayo, que se van a eximir del impuesto del pago provisional mensual. Quiero nuevamente enfatizar que la autoridad ha ido dictando medidas progresivas en el tiempo. Y probablemente si la pandemia subsiste o persiste, no en los términos optimistas que plantea el gobierno, es que seguramente vamos a ver normas parecidas a esta en los otros meses. Nuevamente, este beneficio solo alcanza a los contribuyentes ProPyme que están regulados en la letra B del artículo, perdón, respecto a los contribuyentes, el beneficio de los PPM aplica a todos los contribuyentes, pero este beneficio que voy a explicar ahora aplica solo a los contribuyentes ProPyme. ¿Y en qué consiste? Que estos contribuyentes ProPyme van a poder prorrogar, y esto es relevante, prorrogar el pago del impuesto a la renta del formulario 22 al 31 de julio del 2020. Eso no significa que no tengan obligación de declarar. Tienen que declarar, pero el pago lo pueden prorrogar hasta esa fecha. Y la forma está explicada en la propia resolución, que se hace bajo la aplicación de la página web del servicio en impuesto diferido. Y ahí se emite un giro sin reajuste, intereses ni multa. Pero, subrayo, se notifica por correo electrónico. Por lo tanto, aquí el contribuyente va a tener que poner un correo electrónico, anotar un correo electrónico para que pueda acceder a este beneficio. La autoridad, con el objeto de permitir que los contribuyentes tengan ellos la disponibilidad de caja, despachó a Tesorería la obligación de devolver las retenciones de impuestos que hubiese hecho por contribuyentes que hayan emitido boletas de honorario en los meses de enero y febrero de este año. Y se le tienen que devolver en abril de este año. También lo mismo respecto de la devolución anticipada de los contribuyentes que han hecho la declaración del formulario 20. Las devoluciones, va a cursar devoluciones y por lo tanto lo más probable es que después exista una cantidad significativa de fiscalizaciones para ver si que lo que devolvió se correspondía o no.
en la línea de lo que he explicado, se instruye a la tesorería para que curse la devolución rápida a las personas naturales y los contribuyentes pro pyme, que están en la letra D del artículo 14, ya de este año. En el impuesto primera categoría, lo que les señalaba, de que los pro pyme van a poder diferir el pago de este impuesto, no así la obligación de declarar, a julio de este año. Y, como bien explicaba Elías antes, los contribuyentes tienen ahora dos sistemas, y el sistema general, el sistema ProPyme, y dentro del sistema ProPyme, el sistema del número 8 del artículo 14, letra D, que permite el sistema de transparencia tributaria, que está condicionado a que los dueños de la sociedad sean personas naturales, que van a estar exentos del impuesto de primera categoría, y ellos le van a atribuir la renta, de una modalidad parecida a la renta atribuida, le van a atribuir esa renta en el impuesto terminal global complementario. Estos contribuyentes tenían la opción de elegir el sistema, pero como está todo operando bajo condiciones especiales, se prorrogó el plazo para ejercer esta opción hasta el 31 de julio del 2020. Nuevamente, quiero remarcar que la autoridad tiene confianza de que podamos superar la crisis de esta pandemia antes de esa fecha. Dios quiera que sea así por el bien de todos. El impuesto único de segunda categoría, también el Estado instruye que las retenciones que sean aplicadas a los contribuyentes afectos a este impuesto se les devuelva también en abril. Se faculta, y aquí quiero remarcar lo siguiente, esta es una facultad que es innecesaria porque la autoridad ya la tiene, el director regional tiene la facultad de condonar, la propia ley tributaria regula en qué caso se debe condonar totalmente, cuando no es imputable el contribuyente, el retraso, como ocurría cuando estaba el sistema del director regional actuando como juez y parte, la Corte Suprema condonaba esos intereses que se fueron devengando durante la tramitación del juicio, y el director regional tiene la facultad. Pero acá expresamente se faculta a la tesorería para establecer suertes de convenio con donaciones de pago. Pero lo particular es que las condiciona a contribuyentes de impuesto global complementario cuyos ingresos no excedan de 90 unidades tributarias anuales, y nuevamente a contribuyentes de primera categoría cuyo ingreso anual no exceda de 350.000 unidades de fomento. Lo que no me parece, en mi opinión, porque no debiera estar condicionado en función de los ingresos, porque esta pandemia afecta a todos por igual. Y se tiene la equivocada idea, en mi opinión, de ayudemos a los chicos porque los grandes se defienden solos. Y si resulta que los grandes no tienen facilidades, quebran. Y al quebrar los grandes, esto es una cadena que va a afectar a los chicos, que es lo que ocurrió nuevamente con el tema de la factura, con la ley Tuma, cuando se establecía que para poder usar el crédito tenía que haberse pagado el IVA. O sea, al final del día, esa ley nunca vio la luz, se dictó, se publicó y al final terminó siendo derogada. El Impuesto Interno incluso dictó una circular para regularla. Pero en la realidad se impone al derecho. Y la realidad es que hay muchas empresas, por lo tanto no podemos nosotros ahora entrar en discriminaciones odiosas en función de que son grandes, son pequeñas, son medianas, etc. Acá la ayuda debiera ser, en mi opinión, para todos. Pero al establecer que este beneficio está condicionado a estos contribuyentes, ergo, o a contrario sensu, implica que el resto de los contribuyentes no tendrían estos mismos beneficios. Así podría entenderse, equivocadamente, porque igual la facultad la tiene la autoridad. Lo mismo respecto de la facultad de condonar intereses y multas por declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo. Si nosotros revisamos el Código Tributario, vamos a ver que las modificaciones del Código Tributario apuntaron a reforzar las facultades fiscalizadoras del servicio y a introducir mayores sanciones de multas por errores incluso en la información. O sea, si un contribuyente tiene inversiones e informa por error esa inversión, se le aplican multas, pero son multas excesivas porque se expresan en unidades tributarias anuales.
Y ahí el problema lo van a tener los asesores, en particular los contadores, que administren esa información, porque si se equivocan ellos o la persona que tienen para digitar, le van a aplicar una multa. El impuesto territorial, los intereses, nuevamente, se faculta a la autoridad para condonar total o parcialmente. Es decir, si hacemos un resumen de estas medidas, todas apuntan a un diferimiento de la obligación tributaria. No se trata de una condonación, salvo los PPM que por su naturaleza son impuestos a retención o recargo, por eso habla de condonación. Y que se supone la condonación requiere una ley, aquí un decreto, es porque la ley que autoriza la condonación 8 años atrás, antes incluso por ahí por el año 40, 50, donde se facultó a la autoridad presidencial para medidas de emergencia condonar. Ahora, otras medidas que ha impulsado el gobierno, que yo también quería revisar, aunque muchas de ellas no tienen un componente tributario relevante. Hubo un primer paquete de medidas, porque como ya expliqué, esto ha ido creciendo. En principio la pandemia era mirada de lejos, luego más de cerca, y con lo que ocurrió en Europa, con Estados Unidos, estamos todos desesperados y traumatizados. Entonces, uno de los beneficios es apoyo a los ingresos familiares. Y es lo que están haciendo en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en el resto del mundo. Aquí nadie inventó la pólvora. Se establecen bonos directos a las personas que corresponden al quintil más pobre. Entre ellos son los beneficiados del subsidio familiar. Y es plata directa que les llega para fomentar el consumo. Algunas restricciones, se les vota 90 días, llegar a convenios para que entidades privadas paguen, etc. Otro beneficio es que se amplió un capital, una línea de crédito al Banco del Estado, para que el Banco del Estado disponga de capitales para efecto de facilitárselo a las pymes. Y las pymes puedan, con ese capital de trabajo, volver a reanudar su actividad y que volvamos todos a la senda de crecimiento, que fue estancada no por la pandemia, sino por la crisis institucional que nos afectó en octubre del año pasado. Este aporte de capital al Banco Trabajo es activo del Tesoro Público. La Comisión de Hacienda de la Cámara, de Diputados y de Senado, de qué es lo que va a hacer con esos recursos. Se disminuyó la tasa de impuesto de timbre y estampilla, en la misma línea de facilitar la colocación de dinero en el mercado y poder acceder al crédito en las empresas. Se estableció que el impuesto de timbre y estampilla no se iba a pagar, no se va a devengar, pero no se va a devengar el impuesto de timbre y estampilla que está regulado en el artículo 1, numeral 3, 2, artículo 2 y 3. El artículo 1 es el genérico, el numeral 3, que habla de los títulos de crédito y operaciones de crédito que están respaldadas en el documento. Por lo tanto, es un beneficio bastante conveniente. Otro beneficio es anticipar el flujo a los proveedores del Estado, aun cuando la ley de factura a título ejecutivo, modificada por la ley de pronto pago, obliga al Estado a pagar también en los mismos plazos que cualquier particular, y se establece acuerdos privados que ahora con la ley nueva se volvieron a excepcionar cuando una de las partes es una entidad que no es pyme. El Estado, con el propósito de ponerse al día con esos proveedores, dijo, voy a pagar y voy a poner a disposición $1.000 millones para que se paguen estas facturas que están impagas, sobre todo en el sector de salud. Pero además se proveyó un fondo solidario municipal de $100 millones para ir en beneficio, me imagino, de las familias de las distintas comunas que están siendo afectadas. Se autorizó al gobierno para endeudarse en $4.000 millones para otorgar garantías de crédito, promovió para reactivar la economía post-pandemia. Las nuevas medidas económicas, como le he ido señalando, el gobierno ha ido en una espiral, porque la pandemia
ha marcado la agenda. Y nosotros hemos estado viendo y hemos ido revisando cómo ha ido evolucionando la pandemia, cómo de pronto tenemos 2 millones de contagiados. Y eso evidentemente implica que se pueden seguir operando negocios por la contaminación, el contagio, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, previendo lo que va a ocurrir y mirando lo que están haciendo otros países, ha ido acelerando medidas y ha ido fortaleciendo algunas medidas. Y dentro de ellas está un plan de garantía a través del FOGAPE. ¿Para qué? Para las pymes. 3.000 millones de dólares, pero acá ya no está pensando en empresas de hasta 350.000 UF, sino en empresas de hasta 1 millón de UF de ventas anuales. Y esto va a implicar que las empresas van a poder prestar, los bancos, hasta un 10% del PIB, es decir, 24.000 millones de dólares. ¿Y en qué se va a traducir esto? En que a las empresas pymes les van a poner, a las empresas operativas, no estén pensando en sociedades de inversión, sino en empresas operativas, les van a proveer crédito de capital de trabajo de 3 meses de venta. Y va a haber garantía estatal, porque de otra forma los bancos no le van a prestar, porque imagínense en el contexto de crisis, donde las ventas han bajado, donde las empresas ya no tienen personal, muchas de ellas, se han acogido a suspensión de jornada, otros reducción de jornada, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado va a garantizar el pago de estos créditos de forma adicional. Y aquí va a estar puesta la mirada del Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero, para maximizar empresas que efectivamente lo requieran y ese capital de trabajo se aplique para el proceso productivo. La idea es incrementar esto, por eso que se asignó un fondo de 2.000 millones de dólares para el Fondo de Seguridad de Cesantía, que es un tema que ustedes como Cámara de Comercio abordaron una exposición o un conversatorio que se focalizó en esos trabajadores que están en zona de catástrofe o en zona de cuarentena, suspender ipso facto de pleno derecho las relaciones jurídicas laborales. Y se autoriza la reducción de jornada de trabajo, pero como eso conlleva una reducción en la remuneración que le corresponde al trabajador, el trabajador va a poder acceder al fondo de cesantía, pero como el fondo de cesantía muchas veces no tiene los fondos suficientes para poder absorber esa diferencia, y por eso que tiene asignado ese monto. Eso es más o menos lo que yo quería explicar de las medidas tributarias y medidas económicas de las pymes.